Hola chicas y chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén súper bien. Mi nombre es Carlos Argüelles, yo soy el profesor que está detrás de esta asignatura y este es el video que corresponde a la sesión número 6 que forma parte de la clase dedicada a Etruria, de la asignatura de Historia de la Moda. Y bueno, como en videos pasados, siempre vale la pena recalcar que la información de la sesión en este video la voy a enriquecer con datos extraídos del libro 20.000 años de moda de un autor francés llamado François Boucher. Así que si en este video menciono datos o menciono prendas específicas que no aparezcan en Brightspace en los textos, es muy importante que también tomen nota porque también se les va a evaluar en sus tareas, en sus evaluaciones, en sus exámenes y también pues forman parte del contenido de la asignatura y todo lo saco pues de este autor, ¿no? Y bueno, antes de empezar, cabe aclarar que a pesar de que técnicamente el título de esta sesión es Etruria, realmente esta sesión la vamos a utilizar para analizar la cultura y la vestimenta de dos culturas diferentes. La primera precisamente es la cultura de Etruria o la cultura etrusca, que esta es una población que surgió en lo que hoy es Italia. Y por otro lado, también vamos a analizar la cultura de los minoicos, la cultura minoica, que es la cultura de la población propia de la isla de Creta, ¿no? Entonces, en este video vamos a hablar de la ropa de estas dos poblaciones. Y empezamos con Etruria o Etrusca, dependiendo de pronto del libro, del autor, a veces le cambian el nombre, que, insisto, es la población que surgió en lo que hoy es el país de Italia. Esta población se caracterizó por tomar muchas cosas de la cultura griega, combinarlas con características propias de Asia, específicamente del Medio Oriente, y por inventar ciertas pautas o inventar ciertas características que posteriormente la retomarían los romanos en la cultura romana, ¿no? Por lo tanto, de cierta manera, los etruscos o Etruria fueron esta especie como que de cultura puente entre los griegos y los romanos, pero que se vieron muy afectados por Asia. Hablando nada más de indumentaria, podemos hablar de que los etruscos tomaron de Grecia los quitones, estas grandes túnicas de lino, las fíbulas, ¿no? Estos seguros y estos brochecitos que si bien otras culturas ya habíamos platicado que las habían utilizado como los mesopotámicos, en Etruria también se utilizaban los imationes, por supuesto que se utilizaban los imationes, las clámides, también se usaban las clámides, pero usualmente combinaban estas prendas de estilo griego con elementos propios del Medio Oriente. Por ejemplo, en Etruria se utilizaban mucho zapatos estilo puntiagudo, casi como zapatos de Aladín, por decirlo de alguna manera. Se utilizaban mucho en Etruria, entonces hacían estas combinaciones, ¿no? Y para hablar de dos prendas que surgieron en Etruria, pero que posteriormente utilizaron o reinterpretaron de alguna manera los romanos, podemos hablar de la tebena, que era una capa circular decorada con bordados que posteriormente evolucionaría en la toga romana, y la lacerna, que era una capa mucho más corta, súper característica por ser de lana, y esta prenda también la utilizarían los romanos. Otra prenda que también utilizarían los etruscos, que posteriormente retomarían los latinos o los romanos, era la travia, que ahora sí era una especie de pequeña toga que se drapeaba sobre todo sobre el hombro izquierdo. Y a nivel de accesorios, los etruscos utilizarían dos tipos de sombreros. Primero que nada, los etruscos volvieron a utilizar el pétaso griego, ¿no? Que es este sombrero de ala ancha que en el otro video les contaba que es el que en la película de Hércules de Disney, el papá de Hércules, o sea, no Zeus, el papá terrenal de Hércules, utilizaba mucho en esa película. Y también utilizaban otra prenda llamada tutulus, que era un sombrero en forma de cono.
Y con eso pasamos a la cultura de la isla de Creta. O sea, estamos hablando de los minoicos, la población minoica. Algo muy característico de los minoicos es que los zapatos solamente los utilizaban en exteriores. En su interior, o sea, bueno, no en su interior, en el interior de sus casas, en el interior de sus estructuras y de sus edificaciones, ahí usualmente no utilizaban zapatos. Y otra cosa que a mí me parece, al menos a mí me parece muy bonita de los minoicos, es que su cabello lo decoraban con un montón de trenzas y con un montón de pronto como que de accesorios. Utilizaban un montón de perlas, de flores, de moños. En general, el cabello de los minoicos es bastante icónico en la historia de la moda como disciplina. A mí me parece súper bonito. Vale la pena que de pronto busquen por ahí imágenes, sobre todo de muros de esta cultura, porque de verdad tienen unos peinados preciosos. Y ya para hablar pues de prendas como tal, la prenda característica de los hombres minoicos era el taparrabos. Este taparrabos de alguna forma se parecía mucho a los shentis egipcios, pero estos taparrabos tenían de pronto más como que forma de short, por decirlo de alguna manera. No era un taparrabos que parecía truza, por decirlo de alguna manera. No era un taparrabos que genuinamente parecía como una especie de ropa interior súper ajustada, sino que realmente era más una forma como que de short, el cual se sostenía con un cinto de tela. Precisamente los hombres minoicos se caracterizaban por estar relativamente desnudos, o sea, realmente su principal prenda era el taparrabos, pero de vez en cuando su taparrabos lo combinaban con alguna especie de túnica, o cuando hacía mucho frío, utilizaban capas de piel de animal o directamente capas hechas con lana. Sin embargo, a nivel visual, los outfits, los looks de las mujeres de Creta era muchísimo más interesante. Primero que nada, las mujeres de Creta se caracterizaban por utilizar chaquetas muy parecidas a los boleritos actuales, pero que tenían la característica de que no tenían frente. O sea, las mujeres de Creta, a propósito, siempre dejaban sus pechos al aire libre, ¿no? El objetivo de estas chaquetas sí era de cierta manera, pues, cubrir parte de la espalda, parte de los brazos, pero siempre dejando el busto al aire libre. Incluso cuando con el paso del tiempo ciertas mujeres cretenses, ciertas mujeres minoicas, empezaron a utilizar ciertos tipos de pronto como que de fajines, el objetivo de estos fajines seguía siendo realzar el busto, ¿no? Entonces me parece bastante interesante que las mujeres minoicas tuviesen tanto interés por, pues, darle tanta visualidad como fuese posible a su busto. Pero también otra característica que es muy relevante de las mujeres minoicas es que utilizaban faldas en forma de campana. No faldas, digámoslo de alguna manera, como que triangulares que caían directamente al piso, sino genuinamente en forma de campana. Y para que esta falda se pudiese mantener con esta forma, con esta silueta, lo que hacían es que por adentro de la falda implementaban aros de madera, ¿no? Y estos aros de madera estaban adheridos o estaban bordados de alguna manera a la falda. Esto es súper interesante y súper llamativo, porque si ustedes ya saben un poquito de historia de la moda, sabrán que con el paso del tiempo, sobre todo en Europa, se habla de verdugados, de crinolinas, de miriñaques, de toda una serie de estructuras que le daban forma a las faldas de las mujeres. De cierta manera, esas estructuras rígidas que le daban estructura a la parte de abajo de la vestimenta para las mujeres surgieron aquí. Ojo, eso no significa que las faldas minoicas estuviesen relacionadas con lo que posteriormente llamaremos miriñaques, verdugados, etc. O sea, realmente no hay relación histórica, según François Boucher, sino que nada más se dio la casualidad que las mujeres de Creta pensaron en esto antes. Y otra característica es que estas estructuras de madera genuinamente formaban parte de la falda. O sea, no es que había
una falda con aros de madera y encima utilizaban otra falda. No, sino que solo utilizaban una falda y esa falda tenía esta característica de utilizar aros de madera para darle a todo forma de campana, cosa que sería diferente a las prendas que veremos más adelante, que genuinamente sí había una prenda interior que sostenía todo, pero que eran prendas separadas, ¿no? Una cosa era la estructura interior y otra era la estructura, perdóname, no la estructura, sino la prenda superior. En el caso de las mujeres de Creta, no, eran una misma cosa. Y bueno, de momento, ahora sí que eso es todo. Muchísimas gracias por ver este video. Les invito a investigar un poquito más sobre la cultura de Etruria y sobre la cultura de Creta, sobre la cultura minoica, porque de verdad es muy interesante. Son de pronto como que de esas culturas o de esas poblaciones de las cuales la mayoría de los libros de historia, sobre todo los más populares, se suele olvidar, pero siguen siendo culturas muy interesantes, muy llamativas, que al menos a nivel de moda crearon un montón de cosas súper interesantes, y espero que esta clase les despierte por ahí como la necesidad, o les despierte por ahí el deseo, pues, de informarse un poquito más. Y ahora sí, hasta acá llegó el video. Muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente. Hasta luego.